caminar. Hemos estado hablando a partir del domingo pasado acerca de la vida de Enoc, aunque son versículos muy pequeños que nos habla en la Biblia acerca de Enoc. Sin embargo, podemos tener un aprendizaje muy importante acerca de cómo Enoc caminó con Dios. Entonces vamos a ver la cita que hemos estado utilizando desde el domingo pasado, Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Nos está hablando de Génesis. Génesis es el libro de los principios, de los comienzos, y qué importante es encontrar en el libro de los principios pues un hombre que caminaba con Dios, y que caminaba con Dios de una manera pues como lo estamos aprendiendo y como lo vamos a seguir aprendiendo en este momento. Dice la palabra en el libro de Génesis 5, 21 al 24, dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? 300 ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? 300 años. 365 años no estuvo caminando con Dios. 300 años caminó con Dios, y después de que caminó 300 años con Dios, se lo llevó Dios, desapareció porque Dios se lo llevó. Era tanta la comunión. Encontramos en el libro de Judas otra palabra acerca del mismo Enoc, y nos habla el libro de Judas que Enoc llegó hasta profetizar no la primera venida de Jesús, llegó a profetizar la segunda venida de Jesús. Entonces, Enoc tenía una comunión tan perfecta, una comunión tan cercana con Dios, que yo creo que de tanta comunión que Enoc tenía, pues conocía tanto de lo que iba a venir en el futuro. Y les digo, no solamente la primera venida, los profetas, el mismo Moisés habló del Mesías, la primera venida del Mesías, pero Enoc se nos estaba yendo más allá, y yo creo que por eso Dios se lo llevó y dijo: no, Enoc, ¿sabes qué? Tú sabes mucho, vas aquí a regar la manteca y vas a poner a la gente todavía en otras cosas que no entienden. Y Dios se lo llevó. Bueno, eso es lo que yo digo, pero lo que quiero comentar es que Enoc tenía una comunión tan tremenda con Dios, que conocía a Dios, conocía cómo Dios pensaba, conocía lo que Dios, los planes de Dios, y eso es un resultado de que una vida, una persona, un hombre o una mujer esté caminando con Dios. O sea, una persona que tiene una comunión con Dios y que aprende a caminar con Dios va a tener una vida tranquila, va a tener una vida de paz, va a tener una vida de confianza, porque Dios le está hablando y le está mostrando y le está revelando lo que Él está haciendo en el entorno y lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, ¿qué mejor que vivir de esa manera? Nosotros hoy en día no sabemos no sabemos qué va a venir el día de mañana. Hay personas que viven con temores, hay personas que viven con incertidumbres porque pues no saben qué va a ser de sus vidas, la inseguridad, la crisis, que sube la gasolina y no sabemos cómo nos va a ir en nuestra vida. Pero yo te digo que así como Enoc, quien no caminó 300 años, por eso esta vez lo he estado recalcando, 300 años Enoc caminó con Dios, y una vida de seguridad, una vida de paz, porque conocía a Dios y Dios le hablaba acerca de todo lo que estaba sucediendo o de lo que iba a suceder en un futuro. Díganme si eso no te da paz. Es una paz. ¿Cuántos no venimos con incertidumbres a buscar a Dios? ¿Cuántos no tenemos tantas preguntas en nuestra cabeza? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi matrimonio? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi trabajo? ¿Voy a seguir trabajando? ¿Me van a despedir? ¿Qué va a ser cuando tenga 70, 80 años? No tengo trabajo, ¿me van a cuidar? ¿Quién me va a cuidar? Tantas cosas. Sin embargo, él no tenía la certeza, la confianza de saber lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque tenía una comunión con Dios. Yo les quiero invitar a mantener nuestro caminar con Dios, que podamos caminar con Dios. Es lo mejor que podemos hacer, es lo mejor que podemos hacer, caminar con Dios, vivir con Él y caminar a la manera de Dios.
Muy bien, lo siguiente que vamos a ver son las tres formas, por lo menos, que podríamos decir en las que Enoc caminó con Dios. El camino de Enoc fue un camino en comunión íntima, ¿ok? Esto ya lo comentamos el domingo pasado. Después hablamos del punto número 2, que el camino de Enoc fue en obediencia, y hoy vamos a estar tratando el punto número 3, que es el camino de Enoc en fidelidad. Todos digan fidelidad. Más fuerte, fidelidad. No de este lado, fidelidad. Más fuerte, fidelidad. Un grupito solo puede hacer lo que todos intentamos, ¿verdad? A ver, este grupo, fidelidad. Este mamá, pues si quieres. Aquí, fidelidad. Fidelidad. Muy bien. Si podemos gritar fuerte, ¿verdad? Y podemos hacerlo mejor. Muy bien, en este día, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de fidelidad. Entonces estamos hablando, Enoc caminó con Dios, y en este caso caminó con Dios en fidelidad. Yo creo firmemente que la fidelidad es la máxima expresión de una persona que dice que camina con Dios, ¿ok? O sea, la fidelidad es la expresión, es la manifestación de que una persona está caminando realmente con Dios. Yo puedo venir y decirles a ustedes que yo tengo mucha comunión con Dios, pero ¿cómo ustedes van a saber que es cierto? ¿Verdad? O sea, no se puede presentar los hechos. No, les tendría que poner un video donde estoy orando, donde estoy buscando a Dios, donde estoy leyendo, pero no es algo que se pueda comprobar tan fácilmente. Si yo vengo y les digo, yo soy bien obediente, yo guardo todos los mandamientos de Dios, que yo soy bien puro y bien santo, ¿y cómo se los compruebo, verdad? O sea, de igual manera se necesitaría estar detrás de uno para saber qué tan obedientes somos. Pero una persona que es fiel realmente se hace manifiesto, y ni siquiera a veces se tiene que decir, se hace manifiesto, como lo estamos comentando, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, al decir que la fidelidad es la máxima expresión de una persona que camina con Dios, entonces yo no puedo decir que estoy caminando con Dios si no estoy siendo fiel a Él, si no estoy siendo fiel a su palabra, si no estoy siendo fiel a sus principios. Pero vamos a empezar por el principio, ¿ok? Vamos a empezar diciendo o preguntándonos, ¿qué es fidelidad? Para ustedes, ¿qué significa fidelidad? ¿Qué es la fidelidad? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Qué es la fidelidad? ¿Alguien me puede decir? ¿Mande? Una persona digna de confianza. Fidelidad, bueno, pues ya me ganaron. No me descubrieron mi favorita. Yo dije, wow, Miguel, Dios no te lo reveló carne ni sangre. Ok, bueno, aparte de eso, ¿qué es fidelidad? No me pongan el otro todavía. ¿Qué es fidelidad? ¿Qué entendemos nosotros como fidelidad? ¿O en qué ambiente, en qué circunstancias nosotros podemos entender la fidelidad? ¿Dónde se puede mostrar la fidelidad si una persona es fiel o no es fiel? ¿Dónde? Bueno, puede ser un ejemplo. Acá decíamos obediencia, ¿ok? Confianza incondicional. ¿Perdón? Confianza incondicional. Confianza incondicional, ¿ok? Aquí estamos poniendo esta primera definición. Decimos que una persona fiel es una persona digna de confianza, es una persona a la que le puedes confiar sabiendo que va a cumplir con lo que le estás pidiendo. Es una persona fiel, una persona fidedigna. Y nosotros tenemos que preguntarnos en este primer punto si realmente Dios puede confiar en nosotros. ¿Podrá Dios confiar en ti? ¿Puede Dios confiar en ti? ¿Puede Dios confiar en ti? ¿Puede Dios confiar en ti? ¿Seremos realmente personas en las cuales Dios pueda confiar para los planes que Él tiene, para sus propósitos en este tiempo, con relación a nuestras vidas, a lo que tenemos que hacer en nuestro entorno? ¿Seremos personas confiables? Dice, una persona fiel es una persona digna de confianza.
Si Dios nos pide algo, ¿podrá Dios descansar y podrá Dios tener la confianza en que lo vamos a hacer? Eso es fidelidad. ¿Sí? Cuando Dios nos ha pedido algo, cuando Dios nos ha dado una instrucción, ¿la hemos cumplido? ¿La hemos llevado a cabo? Si yo contesto que sí, entonces estoy demostrando que soy una persona fiel. Si yo contesto que no, pues Dios no puede confiar más en mí, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber que, como lo dijimos, mi caminar con Dios implica comunión íntima. Mi caminar con Dios implica obediencia, pero mi caminar con Dios también implica fidelidad. Si yo llego a tener un principio de la palabra, un principio bíblico, un principio que está establecido en la Biblia, podrá Dios tener la confianza y la tranquilidad de que ya lo entendió, ya lo escuchó, ya lo entendió, lo va a poner en práctica. ¿Podrá Dios confiar en que lo vamos a avanzar hasta llevarlo a la práctica, o nos quedaremos en el punto del conocimiento sin llevarlo realmente a poner por obra? Entonces, cuando nosotros aprendemos un principio de la palabra que Dios nos da y nos ponemos en práctica, eso estoy mostrando que soy una persona fiel, una persona fidedigna, porque hasta que yo pongo en práctica demuestro a Dios que lo que Él me está diciendo realmente funciona, ¿ok? Entonces, una persona fiel es una persona digna de confianza. Como segundo definición, por hablarlo de esta manera, una persona fiel es una persona que no solo busca lo propio. Una persona fiel es una persona que no solo busca lo propio. Una persona fiel es una persona que está viendo por los intereses, en este caso, de aquel a quien le servimos o a quien amamos, y aunque siempre tenemos bendición y siempre hay ganancia en nuestra relación con Dios, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es que el reino también gane, que Dios también gane, y que de esta manera le demostremos a Dios que somos personas fieles. Entonces, podríamos decir, dos definiciones importantes con relación a la fidelidad, ¿ok? Ahora, aquí todavía podríamos decir que no es algo que se pueda hacer visible, que se pueda hacer manifiesto, pero para que podamos entender un poquito mejor estas definiciones de lo que es fidelidad, o para poder medir de una mejor manera la fidelidad, vamos a ir a la palabra y vamos a encontrar en la Biblia algunas citas, o una cita que tiene que ver con la fidelidad, ¿ok? Y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 25, versículo 20 al 23. Mateo capítulo 25, versículo 20 al 23. Y bueno, aquí se habla de la parábola de los talentos, de la historia de los talentos que está dando Jesús. Y esta historia empieza realmente en el versículo 13, en donde se habla que un señor se iba a ir a un lugar lejano, pero antes de irse a un lugar lejano, le entrega a una persona, le entrega 5 talentos, a otra persona le entrega 2 talentos y a otra persona le entrega 1 talento. Cuando los entrega, dicen que el primero toma los 5 talentos, va y negocia con ellos, y entonces va y gana otros 5 talentos. Dicen que el segundo, al que le dieron 2 talentos, también va y negocia los 2 talentos y gana otros 2 talentos y ya tiene 4. Pero dicen que el último, el tercero, cuando le entregaron el talento, fue y lo escondió, lo enterró y no se acordó más de él, y así quedó. Y entonces llegamos a este punto, y llegando el que había recibido, cuando el Señor regresa y manda a llamar a las personas que les entregó talentos, dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo, ¿y qué? Bien. Díganlo fuerte, bien, buen siervo y bien. Fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra
en el gozo de tu Señor. Estamos viendo cómo se interpreta, o de parte de Dios, de parte del Padre, cómo se interpreta la fidelidad, cómo se puede interpretar que una persona es fiel. Si estamos leyendo estos versículos, entonces, ¿cómo se demuestra que una persona es fiel? De acuerdo a lo que estamos leyendo. ¿Cómo demostramos que una persona es fiel? ¿Cómo? ¿Mande? Dándole a producir, dándole a ganar, que da frutos. ¿Ok? Esta palabra está muy clara. Ahora, podríamos hablar de dos cosas que se pueden conjugar para considerar, de acuerdo a estos versículos, a esta palabra, para considerar que una persona es fiel. Número uno, podríamos decir que una persona se considera fiel cuando negocia. La persona que negocia, o sea, lo que Dios me ha dado, los talentos que Dios ha puesto en mi vida, las capacidades, los dones que Dios ha dado en mi vida, cuando yo los negocio, cuando yo negocio con eso, y eso ya es una muestra de fidelidad. Estoy dando un primer paso a demostrar que soy una persona fiable, soy una persona fiel. Entonces Dios me llama a que si yo digo que estoy caminando con Él, y si yo digo que tengo comunión íntima con Él, y si yo digo que soy una persona obediente a su palabra, a sus principios, entonces yo tengo que demostrarlo a través de todo lo que Dios me ha dado. Yo empiezo a negociar con eso. Yo necesito negociar con lo que Dios me ha dado. Negociar tiene la implicación, lo hemos comentado en otras ocasiones, llega a tener la implicación de arriesgar, poner a trabajar lo que Dios me ha dado y arriesgarme, salir de mi zona de comodidad, de mi zona de confort, hacer uso de mis talentos y saber que lo que Dios me ha dado me puede servir para producir. Entonces implica una situación de riesgo hasta cierto punto, por un lado. Por otro lado, la palabra negociar implica ocupar tiempo ocupar tiempo hasta que algo llegue a producir. Cuando alguien pone un negocio no te da resultados de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Cuántos han puesto negocios? ¿Cuántos han puesto negocios? ¿Sí? Y a lo mejor lo hemos intentado una vez y otra vez, y a lo mejor hay un negocio que sabemos que no nos va a regresar ganancias en los primeros días, en las primeras semanas, a veces ni siquiera en los primeros meses. A veces el negocio, depende del tipo de negocio, se tarda más tiempo. Pero negociar tiene que ver con poner una dedicación, dedicarle tiempo a ese negocio hasta que produzca. Y sobre todo, si es Dios el que me dio las capacidades, si es Dios el que me dio el talento, yo puedo confiar en que Dios me dio lo que yo necesito para que produzca. Entonces, ¿por qué se habla de negociar? Porque les digo, tiene que ver con ocupar tiempo. El primero y el segundo negociaron. El primero y el segundo ocuparon tiempo. O sea, como dice por ahí, le aburrieron a estar ahí en el negocio, a levantarse temprano, a lo mejor a dormir tarde, a idear cómo voy a ofrecer, cómo voy a vender el producto, qué servicio le voy a dar a la gente. Pero el tercer dijo, no hombre, ahí avienta el talento, ahí nos vemos, ustedes ahí están de sonsos, levantándose temprano, durmiéndose tarde, quebrándose la cabeza, a ver cómo sacan mejores estrategias para negociar. No, hombre, escóndelo, así que no pasa nada con el Señor. ¿Sí? Pero ser una persona fiel implica negociar. Todos digan negociar. Entonces, dedicarle tiempo. Y tú tienes que saber que tienes talentos, tienes dones, tienes que ocupar tiempo en descubrir tus dones y tus talentos y después ponerlos a trabajar, dedicar tiempo a esto. Si yo tengo una palabra de Dios en mi vida, yo no voy a esperar que se cumpla de la noche a la mañana. Yo tengo que dedicarle tiempo a lo que Dios me dijo. Yo tengo que aterrizar la palabra que Dios me ha dado. Yo tengo que ponerla a trabajar, arriesgarme con la palabra que Dios me da para que produzca. Entonces, si yo no negocio con lo que Dios me ha dado, nunca voy a ver producción y me la voy a pasar quejando y me la voy a pasar criticando a los que se alcanzan, a los que sí logran, a los que sí tienen éxito. Pero la verdad es que negociar implica dedicarle tiempo. Dedica tiempo a lo que Dios te ha dado. Dedica tiempo a lo que tienes en tus manos. La verdad es que la gente a veces nos la pasamos quejándonos
porque la vida o Dios mismo nos jugó una mala mano. Hablando de cartas, ¿sí? ¿Cuántos han jugado cartas? Y dicen, me tocó mal jugar, ¿no? Ahí está, abierto las cartas, y no, ya, me retiro del juego. Y otros dicen, wow, me tocó, no sé, ¿qué? Yo no sé, el póker no le sé. Pero que me tocó, póker de haces, o qué dicen, no. Dicen, wow, le entra el juego. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas que no les va bien, le echan la culpa a que no les tocó una buena mano, no les tocó una buena jugada. Y entonces se la pasan quejando. No, es que a mí me va así porque Dios a mí no me bendijo como bendijo a aquel y no me ayudó como ayudó a aquel. Si Dios me hubiera ayudado y Dios me hubiera bendecido como bendijo a aquel, no, hombre, otro gallo nos canta. La verdad es que esto no es así. La verdad es que a todos Dios nos dio la vida no está basada en que si me da una buena mano o una mala mano, un mal juego o un buen juego. La vida no se puede manejar de esa manera, sino que lo que tengo, cuando yo le ocupo tiempo, a su tiempo también va a producir. Entonces por eso, Dios mide mi fidelidad cuando estoy negociando. Ocupa tiempo en descubrir tus talentos, los dones que Dios te ha dado y luego ponlos a trabajar. ¿Ok? Dedícale. ¿Estamos de acuerdo? Número 1. Número 2, ¿podemos poner la segunda? Que sea productivo. Lógicamente va a ser una consecuencia que una persona produzca si está negociando, si está arriesgando, si está ocupando tiempo. Va a ser una consecuencia. Dios primero ve que negocie, porque cuando vio al primero que llegó, al de los 5 talentos, dice, aquí están mis 5 talentos y te doy otros más. Entonces Dios primero estaba viendo que negoció y después que produjo. Lo mismo con el segundo, primero negoció y después que fue una persona productiva. El producir, no todos fuimos llamados a producir ni lo mismo ni las mismas cantidades. ¿Ok? Entonces, uno produjo 5, otro produjo 2, y sin embargo, les dijo las mismas palabras. Les dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Realmente yo no tengo que producir lo mismo que ustedes, y ustedes son llamados a producir lo mismo que yo. Lo importante es que produzcamos. Y cuando uno produce, cuando uno da fruto según su género, según los talentos, según los dones que Dios te ha dado. Entonces, tú produces. ¿Ok? No todos tienen que ser a lo mejor buenos para predicar, o todos buenos completamente para enseñar, o todos buenos completamente para atender en los lugares aquí. Pero en lo que soy bueno, yo tengo que producir, tengo que dar lo mejor de mí. Entonces se mide mi fidelidad cuando negocio y cuando soy productivo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y algo que sucede que es bien interesante es que a la persona que negocia y a la persona que produce, a esa persona, además de lo que produjo, Dios le agrega todavía más. Más adelante vamos a ver cómo al que enterró el talento que se le había dado, se lo quitaron y se lo dieron al que ya tenía 10 talentos. Entonces, cuando una persona empieza a negociar y empieza a producir, te das cuenta, a veces uno dice, pues sí, pues ahora yo no sé cómo, Dios nomás le está ayudando y nomás le está yendo bien, y a uno cada vez le va mal y más mal y más mal y más mal. Lo que pasa es que es una ley de la vida. Al que negocia y produce, finalmente Dios nos va a agregar más. ¿Ok? Y por eso vemos que una persona que va ganando, después sigue ganando y gana más y gana más. Y no solamente en el área económica, sino en todas las cosas. Le va yendo bien, está siendo bendecido, porque Dios agrega a una persona que negocia y negocia bien, y una persona que está dando frutos. Si nos mantenemos haciendo esto, tú vas a ver cómo después, cada vez con menos esfuerzo, vas a poder tener todavía bendición de Dios sobre tu vida. ¿Amén? Ok, seguimos avanzando. Si estamos hablando ya de la fidelidad, vamos ahora a hablar de 2 tipos de infidelidad, porque también tenemos que poder entender
lo que es la infidelidad para poder tener un concepto más claro de fidelidad. Y yo puedo encontrar en la palabra de Dios que hay dos tipos de infidelidad. Número uno, y no nos vamos a meter en este momento en las situaciones de matrimonio y esas cosas, que es un área en la que podemos a lo mejor entenderlo. Nos vamos a enfocar de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el asunto. Entonces, un tipo de infidelidad, número uno, el que quiere producir con recursos y poder dados por otro. De acuerdo al reino de los cielos, producir con recursos y poder o autoridad dados por otros. Esto se llama infidelidad de acuerdo a la palabra de Dios. Esto lo hemos tratado en otras ocasiones con relación a las empresas, cuando vamos a decirlo así, a un vendedor se le da automóvil de la empresa, se le da viáticos de la empresa y te dice, vas a ir a tal ciudad, a Torreón, a Saltillo, y vas a venderme el producto que te estoy mandando a vender. Total, te dice, sí, está bien, me llevo los viáticos, me llevo el automóvil, me llevo las herramientas que me da la empresa, llego al lugar, pero resulta que saco mi changarro, hago mi cajuela y pongo mi propio changarro. Con los recursos de la empresa empiezo a vender mis cosas propias, o sea, lo mío, y me olvido del negocio. Y ya que se está tomando el tiempo de regresar así, vengo algo y ya nomás para taparle, como dicen el ojo al macho, y ya le hice. No, pues no salió, jefe, está muy difícil la situación, pero ya vendí mi propio negocio y ya después, ahí nos vamos, jefe. Ya tengo mi propio negocio porque empecé a hacer uso de los recursos dados por otro para mi propio beneficio. Eso es infidelidad. ¿Ok? Eso es infidelidad. Producir con recursos y poder dados por otro. ¿Alguien ha sido infiel en su trabajo? Gloria a Dios, aleluya. Te hago una pregunta. ¿Sabes por qué fue desechado Satanás de la presencia de Dios? Por infiel. Por infiel. Realmente Satanás fue desechado de la presencia de Dios y del trabajo que desarrollaba en la presencia de Dios como ángel de luz, como lucero de la mañana, fue desechado por infiel. ¿Ok? Fue infiel. Y ahorita lo vamos a ver de acuerdo a la palabra. Miren, vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, versículo 16, que son los versículos que entendemos que se está refiriendo a Satanás. Y ponemos Ezequiel 28, 16. Miren lo que dice, bueno, del 13 al 16. Ezequiel. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Proféticamente se está hablando acerca de Satanás, del lucero de la mañana, de querubín protector. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fíjense lo que dice la siguiente declaración: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. La frase que les dice a causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Sí? La palabra contrataciones del hebreo es regular, y la palabra regular también significa negociaciones. Y lo que le está diciendo Dios en este caso proféticamente a Satanás, lo que nos está mostrando en la palabra es: a causa de la multitud de tus negociaciones fuiste lleno de iniquidad. Uno de los trabajos que hacía querubín protector, lucero de la mañana, era que estaba encargado de las negociaciones del reino de los cielos. Yo no alcanzo a comprender, y hay mucho misterio todavía en el reino de los cielos que no podemos alcanzar a comprender, pero lo cierto es que habla de contrataciones, habla de negocios, habla de contratos, de acuerdos. Yo no sé con quién se negocia
con quién se acuerda en el cielo. Yo no sé con quién se hace ese tipo de trabajos, pero lo cierto es que el querubín protector estaba llevando a cabo ese trabajo. Pero a causa de la multitud de los contratos, de los negocios que tenía, o sea, él empezó a ver que al reino, a la empresa para la cual fue contratado, le iba bien y que había abundancia y toda bendición. Dijo, oye, pues está muy bueno esto. Tengo los recursos del cielo, tengo el poder del cielo, tengo la autoridad del cielo. Bueno, pues empiezo a hacer mi propio negocio. Y se convirtió en una persona infiel cuando empezó a maquinar en su mente y en su corazón el poder poner su propio negocio apartado de Dios. Vamos a ver la siguiente cita, que es en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13. Y entonces aquí nos sigue hablando de esta misma situación. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Ok? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Estaba pensando en hacer su propio negocio. Estaba pensando en independizarse de la empresa del reino de los cielos y poner su propio negocio. Entonces, infidelidad es producir con recursos y poder dados por otro. Entonces, por eso decimos que la causa por la que el diablo, Satanás, fue desechado fue por infidelidad. Infidelidad. Y cada vez que nosotros no atendemos, o cada vez partiendo de este principio, de esta primera verdad, producir con recursos y poder dados por Dios para nuestro propio beneficio, solamente esto para Dios es infidelidad. Mira, todos somos bendecidos, todos en el mundo, todos en el planeta Tierra recibimos bendiciones de Dios. Hay personas que llegan a decir, ¿qué? Lo que yo tengo es por mi propia cuenta. Yo trabajé con el sudor de mi frente, me preparé, hice todo por mi cuenta, pero lógicamente Dios hace que salga el sol sobre buenos y malos. Dios nos da oxígeno, Dios nos da fuerza cada día. Todo viene de Dios. Entonces Dios nos está dando recursos de su empresa, poder también, autoridad para tratar, para hacer, para deshacer. Y si yo no entiendo que Dios me ha dado todo esto, sí, para que tú ganes, para que tú seas bendecido, pero no solamente para ti, sino para que también le demos ganancia al reino. Si yo no entiendo esto, estoy cayendo en infidelidad. La gente llega a decir, no, yo para qué busco a Dios, no, para qué yo voy a la iglesia, no, para qué yo comparto con otros, no, para qué yo hablo de la palabra de Dios. Si así estoy bien, si la gente está toda mal, porque yo esté bien es suficiente. Estás mal, porque eso es infidelidad. Si Dios me ha dado recursos, y si Dios me ha dado poder, si Dios me ha dado tanta bendición en mi vida, yo tengo que ganar, sí, porque yo voy a vivir y voy a utilizar lo que produzco para vivir yo, pero le tengo que regresar al reino. Y Dios de esa manera me considera una persona fiel. ¿Qué le estamos regresando a Dios? ¿Qué tanto le está regresando a Dios de todo lo que Él nos da? Haz una cuentita de cuánto Dios te ha dado. Si pudiéramos hacer una cuenta, ¿cómo saldríamos? ¿Estaría cortita o estaría? ¿Cómo está la cuenta? Ahora, ponle por un lado, ¿qué me ha dado Dios? ¿Y qué le he regresado yo a Dios? ¿Cómo estarían las listas? ¿Parejitas? ¿A la par? ¿Ganaría la nuestra? ¿Le hemos dado nosotros más a Dios de lo que Él a nosotros? ¿O estaría en la lista de 3 cosas? De nosotros a Dios 3 cosas y la de Dios a nosotros inagotable. ¿Cómo estaría? Dios está dando recursos, dones, talentos, para que trabajemos, seamos bendecidos nosotros, pero para que también el reino gane. Cuando este primer hombre regresó, dice: Señor, me diste 5 talentos, fue íntegro, fue fiel. Aquí están los 5 talentos que me diste y aquí están otros 5. ¿Ok? Le dio a ganar al Señor. Para eso Dios nos llama a ganar. Y una persona, como estamos diciendo, que nos decimos que caminamos con Dios y que a veces caminamos con una alta espiritualidad, tenemos que mostrar con nuestros frutos, con lo que le estamos regresando al reino, qué tanto yo estoy caminando con Dios. Porque una persona que camina con Dios, como consecuencia, produce para Dios. Entonces, producir con recursos y poder dados por otro. Número 1. El segundo
tipo de infidelidad es cuando una persona no aprovecha los recursos y el poder otorgados. Esa es la segunda cosa, es completamente lo contrario. No aprovechar los recursos y el poder otorgados. Es aquí donde entra el asunto de este hombre al cual se le dio un talento y en lugar de ponerse a negociar con él, lo fue y lo escondió. Mateo 25, 24 al 27. Vamos a leer esta parte de la palabra. Dice, hablando del tercero, pero llegaron también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora, yo no sé, yo más bien veo las palabras de este tercer hombre de un talento. Está dando excusas, y a pesar de que está dando excusas, el Señor le responde de acuerdo a sus excusas. Bueno, si sabías o si según tú yo soy así, pues entonces más te hubieras por lo menos preocupado, ¿ok? No creo realmente que fuera así esta persona, pero una persona que no produce, una persona que no está haciendo lo que se le llamó a hacer, siempre va a sacar excusas, o normalmente va a sacar excusas, ¿ok? ¿Por qué no lo hiciste? No, es que por culpa de aquel hombre se la bañó, pero nomás déjate lo veo. Pero fue por él, no, yo sí quería. Siempre hay una excusa. Y él estaba dando excusas. El que no produce, el que no le da ganancias al reino, prefiere quejarse, prefiere señalar, prefiere apuntar para no tomar la responsabilidad. Pero aquí la sabiduría del Señor le responde de acuerdo a su excusa. Que si sabías que yo era así, sabes que yo soy así, según tú, ciego donde no sembré, recojo donde no esparcí, pues me hubieras dado el dinero a los banqueros y que me dieras mi talento con sus intereses, ¿ok? Entonces vemos que le está diciendo a este hombre: siervo malo y negligente, siervo malo y negligente. ¿Por qué lo estaba considerando un siervo malo y negligente? Por lo que hemos estado hablando, porque no estaba negociando y porque no estaba produciendo. Entonces, ¿cómo podía llamarse un siervo fiel a alguien así? No se puede. Entonces es considerado un siervo malo y negligente. No aprovechó los recursos y el poder otorgado. Si hay personas así, de igual manera, o sea, tenemos tanto potencial. Cada uno de nosotros fuimos dotados de un potencial único, un potencial que es valioso. Y si yo no me doy cuenta de lo que tengo, o si yo no valoro lo que Dios ya me ha dado, y me la paso poniendo excusas y quejándome de los demás o de lo que no tengo, de lo que no alcancé, entonces estoy desaprovechando todo lo que tengo en Dios. No podemos desaprovechar. La vida es una sola y tenemos que ponernos a producir. Tenemos que saber que hay grande potencial en nuestra vida y trabajar con él. Desarrolla tu potencial. Desarrolla tu potencial. Mira a la persona que tienes a tu lado. Desarrolla tu potencial. Ponerlo a producir, porque es tan triste y lamentable que no aprovechemos lo que Dios ya nos ha dado. Eso es triste. El panteón está lleno de hombres y mujeres con sueños, con anhelos que nunca llevaron a cabo, o con propósitos vírgenes que nunca le dieron un paso hacia el cumplimiento de ese propósito. Que nosotros no nos vayamos de la misma manera. Que nos vayamos y que digamos: usé los recursos, me dio 5 talentos, le di otros 5 al rey y me sigue agregando, y lo que sigue ganando. ¿Sí? Esa es una persona fiel, la que aprovecha los recursos y el poder otorgados por Dios. Vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Yo creo firmemente que tarde o temprano
una persona que no es fiel, como le sucedió a este hombre, va a ser desechado. Es desechado. Porque Dios no puede permitir que una persona esté caminando con Él siendo infiel. Siendo infiel, siendo infiel, siendo infiel. Dios lo desecha. ¿Okay? Si yo digo que camino con Dios, camino en comunión, camino en obediencia, camino en fidelidad. Y fidelidad es producir, sí, para no ser bendecido, pero también para darle ganancias al Señor, para darle ganancias al Rey. Esa es una vida de fidelidad, esa es el caminar. Y estamos diciendo que Enoc caminó con Dios de esta manera, 300 años. Si nosotros podemos entender a Enoc y si podemos ampliar el panorama de lo que la Biblia nos dice acerca de Enoc, entonces Enoc fue una persona fiel, Enoc fue una persona productiva, Enoc fue una persona que le dio ganancias al reino. O tú querrás tener a alguien contigo y llevarte a alguien a vivir a tu casa que no es fiel, alguien que siempre te está fallando, alguien que nunca te está atendiendo, alguien que siempre te está dando la espalda. ¿Lo quieres tener contigo en tu casa? ¿Pegadito contigo? Pues no, pero vemos cómo Dios se llevó a Enoc, lo desapareció, se lo llevó. Oye, pues era un hombre responsable, un hombre fiel. Y me atrevería a decir, y esto no lo dice la palabra, pero yo podría en mis razonamientos medios locos, si Satanás fue desechado por ser infiel a las contrataciones, ¿no estará Dios buscando a gente que sea fiel para seguir desarrollando contratos y negociaciones en el cielo? Sí, ¿no se habrá llevado Dios a Enoc a su presencia para que estuviera desarrollando este trabajo de negociar, de contratar? Y no te estará buscando a ti, no nos estará probando a nosotros hoy en día aquí en la tierra para ver qué tan fieles somos, para después ponernos en lo mejor. Y aunque Dios a los fieles en lo poco nos pone sobre mucho aquí en la tierra, yo creo y tengo la certeza de que cuando estemos en la presencia de Dios, no solamente es el asunto de lo que todos llegamos a creer, con relación a que todo el tiempo vamos a estar alabando al Señor. Imagínate, la gente piensa esto, piensa nomás en esto. Es cuando lleguemos al cielo, vamos a estar alabando a Dios por la eternidad. Así que empecemos a entrenar aquí. Y vamos, todos desde allá. Y si es parte, pero en el reino de los cielos, tanto aquí como cuando ya estemos con Jesús, por la eternidad, es un trabajo, implica negocio. ¿Ok? No vamos a estar todo el día, vamos a estar trabajando. Esa es una manera también como alabamos a Dios, como adoramos a Dios. Ya lo vemos, Satanás estaba haciendo negocios, contrataciones, antes de que estuviera aquí en la tierra. Y cuando pase este paréntesis del tiempo y volvamos a la eternidad, hay eternidad antes del tiempo y después del tiempo. Antes del tiempo había negociaciones, después del tiempo hay negociaciones. Y nosotros somos llamados, Dios hace un paréntesis por el tiempo, y a los que somos fieles en este tiempo de nuestros años de vida y de los años de la humanidad, nos va a poner a seguir siendo negociadores, contrataciones. Pero yo soy llamado a ser fiel aquí en esta tierra, a caminar con Dios aquí los años que Dios me dé. Si vamos a vivir 80, 90, 100 años, los años que Dios me dé, vivir en fidelidad a Él, para que entonces pueda ser puesto sobre mucho, no solamente aquí, pero también allá. Amén. Y yo poco hablo de esto porque me interesa más que podamos estar enfocados en lo que Dios nos llama a hacer aquí. Pero también es importante tener una visión a futuro para que podamos realmente ver que nuestra vida no se acaba por unos pocos años aquí en la tierra. Nuestra vida es mucho más que eso. Hay mucho más. Y si yo veo mi vida desde esta perspectiva, entonces me voy a enfocar y voy a dar lo mejor de mí. Y a lo mejor voy a estar dejando de preocuparme por cosas pasajeras y por cosas malas, por lo que realmente vale la pena. A veces nos perdemos tanto con cosas tan cotidianas, cosas tan del diario vivir, que son parte de la vida, y nos queremos así preocupar y estresar. ¿Y por qué me pasa esto? Deja estas cosas a veces un poquito por encimita y no les hagas tanto caso. Enfócate en lo que realmente vale la pena. Gasta tu vida en lo que realmente vale la pena, en poder ser personas fieles para Dios. Amén. En eso somos llamados a gastar nuestra vida.
en negociar, como decir, en aburrirle al negocio de Dios. Así dicen algunos. A lo mejor se oye raro, ¿verdad? O en ocupar nuestro tiempo en los negocios de Dios, producir para Dios, negociar para Dios, y entonces Dios me va a regresar. Dios me va a regresar. Dios me va a regresar. ¿Ok? Pero partimos por yo ser una persona fiel. Caminar con Dios, entonces es caminar en comunión íntima. Caminar con Dios es caminar en obediencia, y caminar con Dios es caminar en fidelidad. Fidelidad. Finalmente, para poder definir nuestro caminar con Dios, ¿podemos poner esta frase? Adelante. Vamos a decir que en nuestro caminar con Dios, la comunión viene a ser como el calzado correcto. ¿Okay? Empiezo poniéndome el calzado correcto para tener certeza de que mi caminar va a ser firme. Comunión me da el calzado correcto. Número 2, obediencia me da la dirección correcta. Cuando yo obedezco los principios de Dios, estoy yendo en una dirección correcta. Ya me puse el calzado, ya vi el camino, empiezo a caminar. Y fidelidad, número 3, son los resultados obtenidos de tener el calzado correcto, de ir en la dirección correcta. Como consecuencia voy a empezar a ser una persona productiva. Dios me llama finalmente a demostrar que si yo soy una persona que camino con Dios, voy a estar dando resultados al reino de los cielos. Y la gran bendición y la gran ventaja es que cuando yo le voy a ganar al cielo, por consecuencia yo soy bendecido. Dios no te va a dejar olvidado, Dios no te va a dejar fuera de sus propósitos y de su bendición. Vamos a ser bendecidos cuando nosotros también le vamos a ganar al reino. Ocúpate en el reino. Ocúpate en el reino. Por eso la Biblia nos dice: busca primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Vamos a ser personas fieles. Te invito a ser una persona fiel. Te invito a ser una persona fiel. Dejemos de ver las cosas así pasajeras, de estresarnos por las cosas que a lo mejor hoy las podemos salir adelante y vamos a volver a vivirlas. Bueno, solamente hay que resolverlas, pero no enfrascarnos en eso. Vamos a levantar nuestra cabeza. Amén. Vamos a levantar nuestra cabeza y vamos a caminar conforme a la manera de Dios.